Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos por AQ. Espero que tu copyright N teniendo un día maravilloso, llenusimo de energía positiva y listos para un chismecito jugoso porque hoy vamos a desentrar más menos a un misterio que ha estado rondando por las redes sociales. Un rumor que ha hecho temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. Lo adivinaron, vamos a hablar de Hande Erupar Rafael, Kerem Bürsin y la posible bomba que Bilal, ha llegado, ha destapado. Prepul Rense. Hoy vamos a analizar todo lo que se sabe, las declaraciones, las indirectas y por supuesto, el posible engau más menos o que ha desatado esta controversia. Vamos a diseccionar cada pieza del rompecabezas para intentar entender qué copyright estu pasando realmente. Antes de sumergirnos en el drama, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes, los anulisis y las teorías conspirativas del mundo del espectáculo, por favor, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos porque tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Su apoyo significa el mundo para mu. Ahora sin mur ese preámbulos, vamos al grano. Todos recordamos con nostalgia y un poquito de dolor, la historia de amor entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, los protagonistas de la exitosísima serie, Senu con diéresis al Capm, o Lofi sin deer como la conocemos en muchos lugares. Su química en pantalla era innegable, y esa química traspasó superíndice 3 la pantalla convirtió copyright dolos en una de las parejas queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Eran superíndice 3 benes, guapos, exitosos y parecuan estar profundamente enamorados. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus entrevistas eran puro romance y sus fans, los famosos anker, vivían en una constante nube de algodu superíndice 3N. Pero como suele suceder en el mundo del corazu superíndice 3N, la burbuja explotó superíndice 3. De un día para otro los rumores de ruptura comenzaron a circular. Primero fueron tumidas insinuaciones, luego noticias confirmadas por diferentes medios y finalmente el anuncio oficial. Hande y Kerem han terminado su relación superíndice 3N. La noticia, como pueden imaginar, devastó superíndice 3 a los fans. Miles de teorías surgieron para explicar la ruptura. Se habló superíndice 3 de incompatibilidad de agendas, de presiones por parte de la industria, de diferencias irreconciliables. En fin, un sinfín de explicaciones que aunque tenuan algo del superíndice 3 jica, no terminaban de convencer a nadie. Y ahora aún más menos os despú copyright ese de la ruptura, cuando muchos creían que el capítulo anker estaba cerrado para siempre, surge una nueva pieza en este rompecabezas. Bilal, una persona cercana a ambos actores, ha decidido romper el silencio y revelar, supuestamente, la verdadera razón superíndice 3N de true, ese de la separación superíndice 3N. Ahora bien, AQ es donde la cosa se pone turbia. Porque Bilal atrabu copyright ese de una serie de publicaciones en redes sociales, que luego fueron borradas misteriosamente, ha insinuado que hubo una tercera persona involucrada en la ruptura. Y no solo eso, sino que además ese ha sugerido que esta persona podría haber sido. Atención superíndice 3N. Un engau más menos o. Su copyright que suena fuerte, su copyright que es una acusación superíndice 3N grave, pero es lo que se estuvo comentando en todos los rincones de Internet. Las publicaciones de Bilal, aunque efumeras, fueron capturadas por varios usuarios y se han viralizado rápidamente. En ellas se podían leer frases como la verdad siempre sale a la luz, algunas personas no son lo que parecen, y las caras siempre caen. Unas declaraciones ambiguas, pero que teniendo en cuenta el contexto, apuntan directamente a una posible infidelidad. Obviamente ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones al respecto. Mantienen un perfil bajo y prefieren no alimentar el fuego de la polu copyright mica. Pero el silencio, en estos casos, a veces dice ese que 1000 palabras. Entonces la pregunta del millu superíndice 3N es, ¿Q copyright N es esta tercera persona? ¿Es cierto que hubo un engau más menos o? Por Q copyright Bilal decide hablar ahora, aún más menos os despú copyright ese de la ruptura. Las teorías, como les digo, son infinitas. Algunos apuntan a un actor o actriz del medio con quien alguno de los dos pudo haber tenido una aventura durante el rodaje de alguna serie o película. Otros, osados, sugieren que podría tratarse de alguien ajeno al mundo del espectáculo,
alguien que simplemente se cruzu superíndice 3 en el camino de Ande o Kerem y les robu superíndice 3 el corazu superíndice 3n. Lo cierto es que sin confirmación superíndice 3n oficial, todo son especulaciones. Pero las declaraciones de Bilal han reabierto una herida que parecua cicatrizada y han puesto a Ande y a Kerem nuevamente en el centro de la tormenta mediática. Es importante recordar que aunque seamos fans y nos interese la vida privada de nuestros ídolos, todos merecen respeto y privacidad. No podemos juzgar ni condenar a nadie basándonos en rumores o especulaciones. Es fundamental ser cautelosos con la información superíndice 3n que consumimos y no contribuir a la difusión superíndice 3n de noticias falsas o sensacionalistas. En el caso de Ande y Kerem, lo mejor que podemos hacer es esperar a que alguno de los dos decida hablar y aclarar la situación superíndice 3n. Mientras tanto, disfrutemos de su trabajo, admiremos su talento y respetemos su intimidad. Y ahora, hablando de trabajo, ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales. Ande ha protagonizado exitosas series y películas, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem, por su parte, ha incursionado en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su talento y demostrando su versatilidad como actor. Ambos han demostrado ser profesionales y talentosos, capaces de superar los obstáculos y seguir adelante con sus vidas. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Volviendo al tema central del vídeo, la supuesta bomba que destapó superíndice 3 Bilal, es importante seu más menos hablar que no tenemos pruebas concretas de que haya habido un engau más menos o. Todo se basa en insinuaciones y especulaciones. Por lo tanto, debemos tomar esta información superíndice 3n con pinzas y no darla por sentada. Quizá ese Bilal solo estaba buscando llamar la atención superíndice 3n, o tal vez realmente sabe algo que nosotros desconocemos. Solo el tiempo dirá la verdad. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su trabajo, respetando su privacidad y esperando a que alguno de los dos decida hablar y aclarar la situación superíndice 3n. Para resumir, en este vídeo hemos analizado el rumor que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, la posible infidelidad que habrá provocado la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos revisado las declaraciones de Bilal, la persona cercana a ambos actores que ha destapado la controversia, y hemos explorado las diferentes teorías que circulan en Internet. Es importante recordar que todo son especulaciones y que no tenemos pruebas concretas de que haya habido un engau más menos o. Por lo tanto, debemos ser cautelosos con la información superíndice 3n que consumimos y no juzgar ni condenar a nadie basándonos en rumores. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir estos chismes con ustedes y analizar cada detalle de la vida de nuestros famosos favoritos. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Creen que hubo un engau más menos o? ¿Qué copyright n creen que es la tercera persona involucrada? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos porque tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Su apoyo significa el mundo para mí. Recuerden que este canal es para divertirnos, para compartir nuestra pasión superíndice 3n por el mundo del espectáculo y para mantenernos informados de todo lo que pasa en la vida de nuestros famosos favoritos. Gracias de nuevo por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen. Que aún no hemos terminado. Esto es solo el principio del chismecito jugoso. Vamos a profundizar aún más en esta telaraña de rumores y especulaciones. ¿Por qué, seamos sinceros, quién es realmente este Bilal? ¿De dónde saca toda esta información? Y lo más importante, ¿qué ganaría con reabrir este viejo capítulo en la vida de Hande y Kerem? Empecemos por Bilal. La información sobre él es escasa, lo cual ya es sospechoso, ¿no creen? Se dice que es un amigo en común de Hande y Kerem, alguien que los conoció durante el rodaje de Senú con diéresis al Cap. Algunas fuentes afirman que trabajaba como asistente de producción, mientras que otras lo sitúan como parte del equipo de marketing de la serie.
Sea como sea, parece que tenía acceso cercano a los dos actores y, por lo tanto, a su vida personal. Sin embargo, lo que resulta aún más intrigante es la falta de información pública sobre él. No tiene perfiles activos en redes sociales, y no hay entrevistas ni declaraciones suyas disponibles en línea. Esto podría indicar que Bilal prefiere mantener un perfil bajo, o quizás que está protegiendo su identidad por alguna razón. ¿Será que teme represalias por parte de Hande o Kerem? ¿O quizás está siendo manipulado por alguien más para difundir esta información? Ahora hablemos de las publicaciones de Bilal. Como ya mencioné, fueron borradas misteriosamente poco después de ser publicadas. Pero afortunadamente la comunidad de fans de Anker, es como el FBI, no dejan escapar nada. Capturaron pantallazos de las publicaciones y las han analizado hasta el más mínimo detalle. Además de las frases que ya mencioné, Bilal también publicó una serie de emojis que han dado mucho que hablar. Había un emoji de una serpiente, que muchos interpretaron como una alusión a la persona que supuestamente engañó a Hande o Kerem. También había un emoji de una máscara, que refuerza la idea de que alguien estaba ocultando su verdadera identidad. Y lo más intrigante de todo, había un emoji de un corazón roto. ¿Será que Bilal se siente traicionado por alguno de los dos actores? ¿O quizás está expresando su dolor por el fin de la relación Anker? Otro detalle importante es el momento en que Bilal decidió hacer estas revelaciones. ¿Por qué ahora, años después de la ruptura? ¿Qué lo motivó a romper su silencio? Algunas teorías apuntan a que Bilal está buscando venganza por algo que le sucedió en el pasado. Quizás se sintió excluido o ignorado por Hande o Kerem, y ahora está tratando de hacerles daño como represalia. Otra teoría es que Bilal está buscando fama y atención. Al revelar un secreto jugoso sobre una de las parejas más queridas de Turquía, seguramente ha conseguido que su nombre aparezca en todos los titulares. Quizás está planeando escribir un libro o dar una entrevista exclusiva sobre su experiencia, y está utilizando esta controversia para generar interés en su historia. Pero seamos honestos, también existe la posibilidad de que Bilal esté diciendo la verdad. Quizás realmente sabe algo que nosotros desconocemos, y está tratando de sacar a la luz la verdad, por muy dolorosa que sea. Quizás está actuando por un sentido de justicia, o simplemente porque cree que Hande y Kerem merecen saber la verdad sobre lo que realmente sucedió. Independientemente de sus motivaciones, lo cierto es que Bilal ha logrado reabrir una herida que parecía cicatrizada y ha puesto a Hande y a Kerem nuevamente en el centro de la tormenta mediática. Y ahora, todos estamos esperando ansiosamente a que alguno de los dos decida hablar y aclarar la situación. Pero, mientras esperamos, ¿qué podemos hacer nosotros los fans? ¿Cómo podemos navegar por esta avalancha de rumores y especulaciones sin perder la cabeza? En primer lugar, es importante recordar que todo lo que estamos leyendo y escuchando son solo rumores y especulaciones. No tenemos pruebas concretas de que haya habido un engaño, ni de quién es la tercera persona involucrada. Por lo tanto, debemos ser cautelosos con la información que consumimos y no darla por sentada. En segundo lugar, es fundamental respetar la privacidad de Hande y Kerem. Aunque seamos fans y nos interese su vida personal, no tenemos derecho a invadir su intimidad ni a juzgarlos por sus decisiones. Debemos recordar que son seres humanos como nosotros, con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. En tercer lugar, debemos evitar contribuir a la difusión de noticias falsas o sensacionalistas. Antes de compartir una noticia o un rumor en redes sociales, debemos verificar su veracidad y asegurarnos de que proviene de una fuente confiable. De lo contrario, corremos el riesgo de difundir información falsa que puede dañar la reputación de Hande y Kerem. En cuarto lugar, y lo más importante, debemos seguir disfrutando de su trabajo y admirando su talento. Hande y Kerem son dos actores talentosos y profesionales que han dedicado su vida a entretenernos. Debemos seguir apoyando sus proyectos y celebrando sus logros, independientemente de lo que suceda en su vida personal. Y ahora, para terminar este largo y jugoso chismecito, quiero preguntarles a ustedes, mis queridos suscriptores, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que Bilal está diciendo la verdad? ¿Quién creen que es la tercera persona involucrada? ¿Y cómo creen que Hande y Kerem deberían responder a esta controversia? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Recuerden que este canal es un espacio seguro para compartir nuestras opiniones y debatir sobre temas que nos apasionan.
Y antes de despedirme definitivamente quiero recordarles que si les gustó este vídeo por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos porque tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Su apoyo significa el mundo para mí. Gracias de nuevo por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y recuerden, el chisme es bueno, pero con responsabilidad. Cara guiño.